del Santo Evangelio según San Juan capítulo 3 del 13 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Primera lectura. Lectura del libro de los Números, capítulo 21, del versículo 4b al 9. En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor respondió: Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, del 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Veamos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 3 al 17. La explicación que nos menciona este Evangelio es para darnos cuenta de un significado importante que tenemos nosotros con respecto a la vida eterna y el amor tan grande que nuestro Padre Dios nos tiene a todos nosotros. Dice el Evangelio: en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo era uno de los sacerdotes del Sanedrín. Y le dice: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Le está explicando Jesucristo a Nicodemo que nadie en ese tiempo, en ese momento o hasta ese entonces había subido a alguien al cielo. El único que había subido al cielo y había bajado del cielo era el Hijo del Hombre. En este caso sabemos que es Jesucristo. Y nos sigue mencionando: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Entonces nos está haciendo muy clara la situación de que todo aquel que crea en Jesucristo tenga vida eterna. ¿Quién elevó a nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Padre Dios.
dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él. Dios amó tanto al mundo y así entrega a su Hijo único para dar la vida por nosotros. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esto es muy importante que lo analicemos. Nuestro Padre Dios no mandó a Jesucristo, no mandó a su Hijo al mundo para condenarnos. Nos mandó a Jesucristo para salvarnos. En otra lectura hemos visto que Jesús muy claramente nos da ese mensaje. Todo aquel que conoce y cree en Cristo vivirá para siempre, no morirá. Y si has cumplido con Él, lo amas, lo conoces, por lo tanto, no serás juzgado. Y muy claramente nos termina diciendo este Evangelio que, sino para que el mundo se salve por Él. Nosotros hemos tenido la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo en el Evangelio de San Juan nos menciona esa plática que tiene Jesucristo con Nicodemo, y que Nicodemo está entendiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo bajó del cielo, y pone una referencia de cuando Moisés puso una serpiente en el desierto para elevar así el mandato de Dios y cumplir con el mandato de Dios, y así el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, para que crean en Él y tengan vida eterna. Nos menciona San Juan que Dios ama mucho al mundo y por eso mandó a Jesucristo para salvarnos. Y nos menciona muy claramente que no lo mandó para condenar al mundo, sino para salvarlo. Por lo tanto, nosotros debemos entender muy claramente que Jesucristo vino a salvarnos. Vivió 33 años y los últimos 3 años de su vida fue cuando predicó la doctrina, cuando nos dejó la enseñanza, el conocimiento de la palabra de Dios. Y vemos todos los pasajes bíblicos en todos los evangelios, en donde Jesucristo siempre nos está explicando cuál debe de ser nuestro comportamiento y qué es lo que tenemos que hacer. Este evangelio nos menciona el amor tan grande que Dios tiene al hombre, el amor tan grande al haber mandado a Jesucristo, a su Hijo único, para salvarnos. Y hace una confrontación con lo que Moisés hizo y cumplió cuando Dios Padre le pidió que pusiera un estandarte, una serpiente de bronce, para que todo aquel israelita que fuera picado, mordido por una serpiente, no muriera, para que se dieran cuenta que Dios ayuda, que Dios nos ama, que Dios es el que nos protege y el que nos está siempre cuidando. Esta lectura, que son unos cuantos versículos, nos da ese entendimiento pleno. Dios nos ama y nos manda a su Hijo Jesucristo para salvarnos, no para condenarnos. Veamos la lectura de los Números, el cuarto libro de la Sagrada Escritura, en donde dice que en aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. Nos damos cuenta que en la vida tenemos muchos problemas, se nos presentan situaciones difíciles y empezamos a hablar en contra de Dios, en contra de la iglesia, como lo hicieron los israelitas en ese entonces, cuando habían salido de la esclavitud allá en Egipto, que duraron 400 años en Egipto sufriendo calamidades. Y cuando Dios los saca por medio de Moisés, se sienten desamparados, se sienten extenuados y empiezan a hablar en contra de Dios y en ese tiempo en contra de Moisés, que es lo mismo que hacemos hoy en nuestros días, cuando tenemos enfermedades, cuando no tenemos trabajo, cuando tenemos calamidades, cuando
problemas en la familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y empezamos a hablar en contra de Dios y decimos y le reclamamos que por qué están pasando tantas cosas o por qué nos está pasando tantas cosas. Y eso está mal. Así lo denotó Dios en ese entonces con Moisés y el pueblo, que después de haber hecho esa gran caridad, nuestro Padre Dios, de habernos sacado de la esclavitud a los hebreos, que estuvieron 400 años, no entendieron y no entendían. Y empezaron a hablar en mal de Dios. Y dice la pregunta aquí en esta lectura: ¿por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? ¿Por qué? Porque eran esclavos. Y Dios no quería que el pueblo hebreo fuera esclavo. Y por eso lo sacó. Esa es la respuesta de esta pregunta que está en esta lectura. Y dice: no tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin cuerpo. Reprochan, reclaman los hebreos de que no tienen pan ni agua, de que están muriendo de sed. Y el pan que tienen es un pan sin chiste, dicen ellos, sin cuerpo, débil, que no les da verdaderamente alimento. Recordemos nosotros lo que hemos aprendido en otras lecturas, que tenemos lo que tenemos porque esa es la necesidad, o eso es lo que necesitamos para estar cerca de Dios. Si tienes poco, es lo que necesitas para amar a Dios. Si tienes mucho, pues es lo que necesitas para amar a Dios. Si no tienes nada, es lo que necesitas para acercarte y poder amar a Dios. Pero nosotros somos muy injustos, empezamos a exigir, queremos tener más, queremos tener lo que tienen nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, grandes riquezas. No nos conformamos con la casa, vestido y el sustento que tenemos. Queremos tener todavía más. Hay gente que tiene un cuartito, pues quiere tener un departamento. Hay gente que tiene un departamento, pues quiere tener una casa. Hay gente que tiene una casa, pues quiere tener una residencia. Hay gente que tiene una residencia y quiere tener dos. Hay gente que tiene dos residencias y quiere tener una mansión. Hay gente que tiene una mansión y quiere tener 2, 3, 4. Y en la actualidad que tenemos autos, tenemos un coche y queremos tener otro. Queremos tener uno de mejor calidad. Un coche del año, de lujo. Tenemos vestido, tenemos zapatos y tenemos muchas chamarras. Si cuentan ustedes cuántas chamarras tienen, cuántos suéteres tienen, cuántos abrigos tienen. Y a veces pues ya tienen más de 10, 15, 20. Y se dan cuenta cuántos pares de zapatos tienen. Tienen 15, 20, 30 pares de zapatos. Y después dicen que no tienen que ponerse. Y hay gente que no tiene ni 2 pares de zapatos. Hay gente que nada más tiene lo que trae encima de ropa. Hay gente que no tiene ni un cuarto donde vivir y que pernocta en la calle o en los lugares destinados para la gente que no tiene casa, albergues. Hay gente que no tiene trabajo y que se conforma con la limosna que la gente les da. Hay gente que tiene poco trabajo y gana poco y quiere tener más trabajo para tener más dinero. Hay gente que se puede ir a pasear a la playa, o a lo mejor se puede ir a pasear a algún poblado para días de descanso, pero exigen y quieren más, y no quieren la playa de México, sino quieren una playa en Europa, en Estados Unidos. Y así somos, exigentes, criticones, y hablamos en contra de Dios. Hay gente que tiene salud o que tiene una enfermedad y quisiera no tener esa enfermedad. Y hay gente que tiene 2, 3 enfermedades y
quisiera no tener dos, tres, nada más una. Consecutivamente se presentan los reproches ante Dios y empiezan a decir: estoy enfermo, Dios no me quiere, Dios me está castigando. No tengo trabajo, Dios me está castigando. Tengo problemas en la familia, tengo problemas en la pareja, tengo problemas con mis padres. Y empezamos a reclamarle a Dios, como si Él hiciera todo, siendo que todo eso que hacemos en el mundo lo hacemos nosotros. Dios nos da la vida, nos da la salud, y nosotros nos acabamos la vida y nos acabamos la salud. Porque estamos siempre muy mundanos, muy terrenales. Nuestra vida la hemos inclinado a las cosas del dinero, a las cosas del poder, a los vicios, de fumar, de tomar, de la droga, del sexo. Y nos empieza a ir mal y empezamos a hablar mal de Dios. Y cuando estamos muy mal, le pedimos a Dios que nos ayude. Es cuando nos acercamos a Dios, no antes. Y Dios no nos escucha. Decimos nosotros: no nos escucha, no nos atiende. Y hablamos mal del Señor. Pues en aquel entonces, los hebreos, después de haberlos sacado de Egipto, que estaban 400 años, estuvieron 400 años siendo esclavos. Dios les manda un libertador, los libra de esa esclavitud, y manda a Moisés para que los libere, para que los saque de Egipto, para llevarlos a una tierra propia y prometida, para darles su propia tierra. Pero en el lapso del tiempo, en el lapso de ese caminar, empiezan a reclamarle a Dios, porque exigen y exigen, y así somos nosotros. Y aquí vemos cómo el Señor dice: el Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían y murieron muchos israelitas. Muchos dirán: es que Dios los está castigando. No, Dios les está poniendo una prueba para que recapaciten y se den cuenta de que tienen lo necesario y tienen a Dios como todopoderoso y en su amor tan grande. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dicen: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Se dan cuenta cómo entonces los hebreos recapacitan, se dan cuenta de que han cometido un error. Y así nos pasa a nosotros en la actualidad. Después de que nos pasan tantos problemas, tenemos una situación de arrepentimiento, de reconciliación con el Señor. Y le pedimos al Señor perdón por todas las estupideces y la mala forma de pensar que tenemos día a día y que estamos tentando al Señor. Aquí nos dice la lectura que Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Esa serpiente era una serpiente de bronce. Y dice: los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hace esa serpiente de bronce, la pone en un estandarte parada, y les dice a todo el pueblo: cuando sean mordidos por una serpiente venenosa, vean la serpiente que el Señor me dijo que les mostrara, para que se den cuenta que nuestro Padre Dios nos ama, nos salva. Estamos a su lado. Somos su creación. Y Él es el único que nos puede ayudar siempre en todas las calamidades que encontremos en el mundo. Y cuando la serpiente mordía a cada uno de los hebreos, ellos miraban la serpiente de bronce que estaba en un estandarte hecha por manos de Moisés, y no morían. Esto fue un suceso muy importante que le ocurrió al pueblo hebreo por renegar, por estar en contra de Dios, por tentar todos los sucesos benévolos que Dios le daba al pueblo hebreo.
En la actualidad nosotros, después de lo que les he platicado que hacemos y estamos tentando al Señor, se nos presentan enfermedades, se nos presentan sucesos en nuestra vida, problemáticas en la familia, problemáticas en la pareja, situaciones de no trabajo, de no dinero, y todo se nos presenta para que recapacitemos, para que le pidamos perdón a Dios de todas nuestras malas acciones y nos reconciliemos con Él, y el Señor nos ayuda. Todo lo que nos pasa a nosotros en la vida de una manera mala, equívoca, es precisamente para podernos hacer entender que el único que nos puede ayudar en todo es nuestro Padre Dios. Y Él nos pone y nos deja para que nosotros vivamos todos esos menesteres, todas esas circunstancias, para que recapacitemos y le pidamos perdón a Dios de todas las malas acciones que estamos llevando a cabo en este mundo. Y que, no obstante eso, sino que le reclamamos al Señor y le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos está pasando. Cuando alguien muere, un ser amado, a veces le reclamamos a Dios y le decimos, ¿por qué te lo has llevado? ¿Por qué te la llevaste? Si era una persona muy buena, todavía la necesitaba, todavía necesitaba a mi ser querido. Y empezamos a reclamarle a Dios. Recuerden, todos los que estamos vivos, mundanamente hablando, corporalmente, pues algún día nos tenemos que morir. No somos eternos. Vamos a vivir una vida eterna, una vida espiritual eterna, pero el cuerpo muere y el espíritu vive eternamente. Entonces, no te afanes por las cosas del mundo, no aprecies tanto las cosas terrenales, porque va a llegar un momento que las vas a tener que dejar. No sabemos el tiempo ni la hora, pero de que nos vamos a ir, nos vamos a ir. Vamos a tener que todos pasar por ese suceso. Y nuestro Señor Jesucristo ya lo vivió, ya lo sintió, y nos ha dejado muy claro ese mensaje de salvación. La vida sigue, pero no corporal, la vida espiritual. Pasemos a la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, del 6 al 11. Y dice, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Nunca presumió Jesucristo que era el Hijo de Dios. Nunca dijo, soy Dios encarnado en un ser humano. Nunca hizo milagritos desde niño, como se cuentan en tantas historietas, que dicen que Jesucristo ya desde niño hacía milagritos cuando jugaba, que hacía trampa para ganar siempre, y que ya tenía problemas desde chiquito con Judas Iscariote. Todas esas cosas son mentiras, son historietas, son inventos de los seres humanos para entretener a la gente. Jesucristo nunca hizo milagritos. Jesucristo empezó su vida pública a los 30 años, después de haber sido bautizado por Juan Bautista, su primo, ahí en el río Jordán. Y después se fue al desierto 40 días y 40 noches. Su preparación para empezar su predicación durante 3 años, en donde eligió a sus 12 amigos, a sus 12 discípulos, a quienes les enseñó arduamente la doctrina, el comportamiento de cómo debes de interpretar la palabra de Dios y de llevarla a cabo. 12 discípulos. Y en la Sagrada Escritura Dios Padre dijo que ninguno de los 12 se iba a perder. Y dirán ustedes, bueno, Judas Iscariote
pues murió, pues fue el primero que murió de los discípulos, pero no se perdió. Judas Iscariote no se perdió, cometió un error o un pecado, como lo podemos decir nosotros, al tratarse de ahorcar. Pero Dios no le permitió que se cumpliera ese suceso de suicidarse, y esa rama se cayó, se rompió, y de la caída murió Judas Iscariote, pero no murió ahorcado. Así lo dicen los Hechos de los Apóstoles, para aquellos que no conocen la verdad del suceso de Judas Iscariote. Porque la mayoría dice que murió ahorcado, y es mentira. Se trató de ahorcar, que es muy distinto, pero no murió ahorcado. Pues los 12 amigos, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Él los formó, les enseñó la doctrina de cómo interpretar la palabra de Dios durante 3 años. Y les resolvía todas sus preguntas, todos sus problemas, les daba indicaciones, les explicaba aparte a ellos por qué iban a ser los primeros, era la primera iglesia, que iba a llevar a cabo toda la enseñanza. Y después de ellos dejaron a otros discípulos, ellos dejaron a otros, y esos otros dejaron a otros y a otros, hasta nuestros días, tantos presbíteros, tantos sacerdotes, tantos pastores que tenemos en todo el mundo, que predican y enseñan la palabra de Dios. Jesucristo, descendiente del rey David. El rey David, descendiente del cuarto hijo de Jacob, Judá. Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. El cuarto hijo, Judá, fue su descendencia que llegó al rey David. Y el rey David, su descendencia, vino a parar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es también recordar que el rey David nació en Belén de Judá y murió en Jerusalén. Y Jesucristo nace en Belén de Judá y muere en Jerusalén. Esto es importante que lo tengas y que lo aprendas y que no lo olvides. De las 12 tribus de Israel, Jesucristo viene de la descendencia del rey David, que es del cuarto hijo de Jacob. Y Jesucristo durante 3 años estuvo haciendo su vida pública, enseñando la doctrina, no antes. Por eso aquí dice la lectura de Pablo a los filipenses, les dice, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Jesucristo trabajó como ser humano en la carpintería de José. Ahí trabajaba, se mantenía de eso. Era hijo único de María. José tenía más hijos, porque José ya era viudo cuando Dios le encargó el cuidado de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. José tenía hijos, había enviudado, y nosotros en la actualidad le decimos medios hermanos, pues Jesucristo les decía hermanos. Por eso en una lectura dice, ahí viene los hermanos de Jesucristo y sus hermanas. Pues sí, eran los hijos de José, que eran mayor que Jesús, lógico. Pero María nada más había tenido un hijo, que era Jesucristo. Ellos no se decían medios hermanos, ellos todos se decían hermanos. Eran hijos del mismo padre, de José, así decían. Y aparte todos los judíos se dicen hermanos entre sí, entre las 12 tribus de Israel. Se dicen hermanos. Y cuando ya son parientes, de alguna manera más afime o más certera, se dicen primos, como vemos que María fue a visitar a su prima Isabel, o decimos que el primo Juan Bautista era primo de Jesucristo, para ser más
exactos, más cercana la familiaridad. Pues así nos dice que se despojó de su rango y tomó condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Jesucristo tomó su condición de ser humano y aceptó su muerte. Él sabía cómo iba a morir, cuándo iba a morir, y que lo iban a mandar matar ahí en Jerusalén. Entonces, vuelvo a insistirles a ustedes que no culpemos a Judas Iscariote, ya que él tuvo que hacer el trabajo sucio, si podíamos decirlo así, el trabajo más difícil, de llevar a Jesucristo, conducirlo al Sanedrín. La palabra entregar que nosotros nos leemos en los evangelios, según la traducción que tenemos de nuestra Sagrada Escritura, dice entregar, pero pudo haber sido otro verbo, conducir ante el Sanedrín. No sabemos cuál es la traducción exacta en el idioma hebreo. Lo traducen al latín y se nos menciona que es entregar. Y culpamos a Judas Iscariote de ese suceso, siendo que Jesucristo nos está diciendo que pues él tenía que morir. Él aceptó su muerte y sabía que tenía que morir en Jerusalén. Se lo dijo a Pedro, tenemos que ir a Jerusalén, y Pedro le dijo, no, ni lo quiera Dios, ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén? La última vez nos persiguieron, nos apedrearon, te querían arrestar y te quieren condenar y te quieren matar. Y Jesucristo le dijo, Pedro, no, tengo que ir a Jerusalén. Acuérdense de esa lectura que le dijo, tú piensas como los hombres. Le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas como nosotros. Yo tengo que ir, tengo que morir. Según la teología nos menciona que Jesucristo tenía que morir para dejarnos su Espíritu, que es el Espíritu Santo que tenemos nosotros, cada uno. Hemos recibido nosotros desde que nacemos y lo hacemos de una manera sacramental en el bautismo. Así dicen los teólogos, que tuvo que morir Jesucristo para dejarnos el Espíritu Santo. Pues Jesucristo sabía que tenía que morir. Y no le demos nosotros culpabilidad a ninguno de los discípulos. No culpemos a Pedro, que se comportó negando a Cristo. No culpemos a Tomás porque no creía en Jesucristo, que había resucitado. No culpemos a Judas Iscariote. No culpemos a Felipe porque no entendía y andaba queriendo que le mostraran al Padre, a Dios Padre, etcétera, etcétera. No culpemos a ninguno de los discípulos, porque el culparlos a ellos es echarnos nosotros mismos la soga al cuello. Es estarnos culpando a nosotros porque a veces no entendemos las cosas de Dios. También somos torpes para tener fe, para creer en Dios. Y nos dice la lectura que se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Bueno, pues en aquel entonces el tipo de muerte que se le ejecutaba a los prisioneros era con lanzas. Así mataron a muchos celotas, una tribu que estaba en contra del gobierno. Celotes, les decían, los celotas, gente que estaba en contra del gobierno romano, que eran judíos. Así los mataban con lanzas o los crucificaban. Pero a los que eran de Roma y se rebelaban en contra de Roma, o ya tenían la ciudadanía romana, les cortaban la cabeza. Entonces eran varias formas de castigar con la pena de muerte en aquel entonces a los prisioneros, matándolos con las lanzas, cortándoles la cabeza o crucificándolos. De varias formas. La crucifixión no exactamente era una forma de cruz, podía haber sido una forma de T o una forma de X, o como a Pedro, que lo crucificaron de cabeza. A Pablo le cortaron la cabeza. A Santiago, uno de los discípulos del Señor, lo pasaron por la espada. Así dice la historia. Lo ejecutaron con la espada. Aquí nos menciona que, bueno, Jesucristo se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz, porque esa fue la muerte que le aplicaron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre.
al haber cumplido nuestro Señor Jesucristo con todo y haber aceptado su muerte, nuestro Padre Dios le da todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y de modo que cuando se menciona el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda la rodilla se doble en el cielo, nos dice la Escritura. Allá, en el cielo. En la tierra, aquí. En el abismo. Allá, en otro lugar. Aquí se mencionan 3 lugares, ¿se dan cuenta ustedes? El cielo, el abismo y la tierra. No dice infierno, el abismo. El cielo es el lugar donde vive Dios o donde está Dios, aunque sabemos que Dios está en todos lados, en todas partes. Pero el reino de Dios sí existe un lugar, un aposento, un sitio. El reino, el abismo y la tierra. No menciona el purgatorio porque el purgatorio no existe en de los seres humanos. Es invento de la iglesia. La verdad. Al mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que se doble la rodilla todos aquellos que están en el cielo, como los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, las potestades, todos los profetas que están en el cielo, todos los santos que están en el cielo, todos los discípulos que están en el cielo, y también Judas Iscariote, no lo duden, también está allá, también es un santo, también está allá con Dios. Se arrepintió, recuerden, se arrepintió, por eso se desesperó y se quiso matar. Le dieron 30 monedas, él no las pidió, se las dieron para hacerlo a él cómplice de la mala actitud del Sanedrín. ¿Y qué hizo con las monedas Judas Iscariote? Las aventó en el templo. Y los sacerdotes no las quisieron volver a poner en la limosna del templo y compraron con esas 30 monedas un terreno para enterrar a todos los que no eran judíos, a todos los extranjeros que morían en ese lugar. Ahí los enterraban en el terreno del alfarero, se llama ese lugar. Entonces Judas pues también se arrepintió, y si se arrepintió pues Dios lo perdonó y entonces está en el cielo. Es el único de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que no lo han elevado a los altares, al menos la Iglesia Católica. Es el único. Qué suerte tuvo, porque los otros 11 y muchos más están elevados a los altares y están ahí siendo venerados. Y Judas Iscariote no. Pero también está en el cielo. Pues todos esos doblan la rodilla cuando se menciona el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquellos que están en la tierra también doblan la rodilla cuando escuchan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de doblar la rodilla. ¿Cuándo doblamos nosotros nuestra rodilla? Cuando estamos en el templo, cuando estamos enfrente del Santísimo, porque ahí está Jesucristo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí está Jesucristo. ¿Cuándo también doblamos la rodilla? Cuando estamos en la consagración. Cuando el sacerdote pone las manos encima del cáliz y de la oblea, ahí nosotros doblamos la rodilla. Pero también dice que doblan la rodilla todos los que están en el abismo. ¿Quién está en el abismo? Pues todos los ángeles caídos, todos los demonios, todos los malos, todos los que murieron en pecado, todos aquellos que no se convirtieron, no se arrepintieron, todos aquellos delincuentes, asesinos, que no le pidieron perdón a Dios y que hicieron mal al prójimo. En vez de hacerle un bien al prójimo, hicieron un mal. Que casi no hay, ¿verdad? Todos esos, al escuchar la palabra, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también doblan la rodilla. Así dice la Sagrada Escritura aquí en la carta de San Pablo a los Filipenses.
y toda lengua proclame. Dice que todas las lenguas, todos los idiomas, los rusos, los alemanes, los franceses, los chinos, los japoneses, los taiwaneses, todos, toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién le ha dado la máxima gloria a nuestro Padre Dios? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí. ¿Cuántos años estuvo? 33 años. Los últimos 3 años de su vida fue cuando predicó la doctrina, no antes. ¿Se acuerdan de ese evangelio que le dice a María, cuando María le dice: Jesús, ya se acabó el vino aquí en esta boda, en esta fiesta? Porque María había sido invitada a esa boda. Y ya después llegó Jesucristo a la boda. O sea que no llegó con María, María llegó primero, porque fue invitada. Y después llegó Jesucristo con sus discípulos, puros gorrones. Llegaron a la fiesta. ¿Se acuerdan de esa lectura? Léanla, búsquenla ahí, ya la vimos, pero repásenla. ¿Y qué dijo María? Jesús, ya se les acabó el vino. Y Jesucristo le dijo: mujer, pues ¿qué tengo yo contigo? Todavía no llega mi hora. ¿Por qué quieres que yo haga algo aquí? O sea, ¿qué importancia tiene el vino? ¿Para que se emborrachen? ¿Para que se embriaguen? No, tiene una importancia. No es el momento de repasar plenamente esa lectura, pero les digo que Jesucristo empezó su vida pública a los 30 años, después de ser bautizado, después de haber ido al desierto, y empezó a elegir a sus discípulos. No antes, para que quede muy claro y no empiecen por ahí a divagar de que desde niño, desde joven, y hacía milagritos y hacía cosas. A bien claro dice aquí que él nunca hizo alarde de su condición divina y nunca empezó a hacer cosas que no. Todo lo hizo a su debido tiempo. Y esa lectura en donde vemos que María le pide a Jesucristo que ayude porque ya no hay vino, y Jesucristo pide que llenen esos recipientes de piedra, que los llenen de agua, y convierte esa agua en vino. Lo hace a petición de nuestra Santísima Madre. Ese evangelio es mariano. Ese evangelio nos demuestra que María le pide a nuestro Señor Jesucristo por nosotros, para nosotros, y Jesucristo accede. Por eso en la actualidad nosotros le pedimos a nuestra Santísima Madre, porque sabemos que si se lo pide nuestra Santísima Madre a nuestro Señor Jesucristo, está hecho. La va a atender a ella por ser su madre. Y nuestra madre pues siempre está con nosotros, nos está cuidando, siempre está pidiendo por nosotros. Aunque tú no te acerques a María, María siempre está cerca de ti. Leamos entonces el Salmo 77. Fíjense cómo dice: no olvidéis las acciones del Señor. Así dice el Salmo responsorial: no olvidéis las acciones del Señor. Pues ¿cómo las vamos a olvidar? Pues los hebreos las olvidaron después de haberlos sacado de Egipto. ¿Se acuerdan? O sea, ¿han leído ustedes o han visto una película de cómo sale el pueblo hebreo de Egipto cuando es conducido por Moisés? Una película muy clásica que tenemos por ahí que se llama Los 10 Mandamientos. Después de todo lo que les hizo nuestro Padre Dios, se les olvidó y andaban reclamándole. Pues así somos nosotros. ¿Ya se te olvidó que te dio vida? ¿Ya se te olvidó que tienes casa, vestido y sustento? Ah, no, pero pides más. Eres soberbio. No tienes llenadera. Dice aquí: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, dice Dios. Pon oídos, atiende. ¿Estás escuchando esto? Pues ponle atención. Que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. Ponte listo, dice el Señor. Abre tus oídos y atiende para que entiendas. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. Eso es lo que les pasaba a los hebreos y es lo que nos pasa a nosotros. ¿Quién es el único que nos puede ayudar en todo? Dios.
nuestros gobiernos, no, tu papá y tu mamá, no, tu hermano mayor, no, tus compadres, tus amigos, no inventes, el único, la roca fuerte es nuestro Padre Dios. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían, su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Hay que ser sinceros con nuestro Señor. Seamos fieles a su alianza. Tenemos una alianza con el Señor. Ya vino a salvarnos nuestro Señor Jesucristo. Solamente nos toca hacer lo que nos corresponde. Y no es que seas un sumiso. Debes de ser y estar muy alerta con el Señor. Y no es de que te aguantes, no. Respetar lo que el Señor te da. Es lo que necesitas. Dios no te va a dar más ni te va a quitar. Él te da lo que necesitas. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. Nuestro Señor, nuestro Padre Dios, a pesar de todas las estupideces que hacemos, nos tiene calma, paciencia y nos da tiempo de arrepentirnos. Verás tú algún viejito, alguna viejita que ya tiene 80, 90, 100 años y dirán ustedes, pues ¿este qué hace? Pues ya no hace nada, ya no se adapta a la sociedad, ya está, es un inadaptado y hasta como que nos estorba. A la gente joven, a los niños y jóvenes, como que les estorban los ancianos. Y dirán ustedes, bueno, ¿por qué sigue viviendo? Pues porque todavía necesita vivir para estar con el Señor. Algo le falta hacer. Llegar a esa edad es porque Dios quiere que llegue a esa edad por algún motivo personal o por un motivo para el prójimo, para darnos un ejemplo de vida. Todo tiene un porqué. Y de esos porqués Dios los puso. Ah, pero tú como eres criticón y cómo empiezas tú a reclamar y empiezas a protestar y empiezas a escudriñar y según tu razón, todo está mal. Y ahí viene el pesar. Y entonces te empiezan a pasar cosas para que reacciones y te arrepientas y te reconcilies con Dios. Bueno, pues estas lecturas de este próximo domingo, día 14 de septiembre de 2014, nos están hablando del amor tan grande que Dios nos tiene y que mandó a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. No nos lo mandó para condenarnos. Y tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo es todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hacia